bueno, que nos tenemos que juntar, que tienen que juntarse los equipos, que tienen que juntarse los grupos para seguir trabajando en esto, para seguir, para empezar, para continuar, para mover la máquina esta de hacer el proyecto, porque se nos están yendo ya el 15 de agosto, ya la semana del 10 de agosto estamos, y se nos van los tiempos. Y no vamos a hacer todo en el último mes, no llegamos, no lo vamos a terminar, y eso nos preocupa a todos nosotros. De atrás para adelante, a partir del 10 de octubre, 15 de octubre máximo, estamos haciendo las presentaciones de todos los grupos. Imagínense que son 14 grupos y 17 grupos, y hay que empezar a remar las entregas de 3 grupos por día. Ya tenemos un montón de 4 grupos por día, estamos hablando de 4 semanas. Entonces, 3 semanas como mínimo para las entregas. Esa es entrega con defensa, donde tienen que presentar el proyecto final, el informe ejecutivo y las evaluaciones del proyecto. Para atrás vamos a hacer 2 o 3 entregas intermedias, no de todos, porque no habría tiempo físico, pero sí de algunos grupos al azar, así, Andrés Figueroa, que participa, que está ahí, que mira, que, bueno, presenta. Y él va a hacer como una guía de lo que, una guía, un referente a todas las preguntas que se hacen en el proyecto de él para todos los grupos. En vez de que pasen todos, va a pasar uno, van a pasar 2, veremos los tiempos, y en la otra entrega van a pasar otros grupos, y en la tercera entrega van a pasar otros grupos. Así que tenemos que ir avanzando sobre eso. Yo les quería mostrar ahora, me anda muy mal el internet hoy, ¿no? Yo escucho todo cortado, pero me parece que soy yo. No. Me está apareciendo un cartel que no aparece nunca, que tengo recursos muy bajos, y bueno, pido disculpas por eso. Por eso estoy hablando también, yo estoy hablando lento, cosa que es raro en mí que hable lento, pero bueno, ahí va. Voy a compartir la pantalla, y sobre la pantalla quiero mostrarles un proyecto del año 2017, cualquiera. Tratemos de abrir uno. Justo el que abro no me gusta porque está dividido en 25 partes. Abramos otro. Muebles de cartón. Fíjense que el informe final del proyecto, una presentación, un resumen ejecutivo, la simulación en las tablas y las tablas. Eso es lo que tendría que tener el proyecto terminado. Cualquier proyecto que amerite ser un proyecto de esto tiene estos valores. Vamos a ver, acá tenemos lo mismo, pero puesto en 3 partes distintas: el informe ejecutivo, las tablas y las entregas. Voy a abrir una entrega, cualquiera, como para ver qué estamos haciendo y qué debemos hacer. Como guía nos sirve, nosotros partimos de 2 consignas que son distintas, y todos los años arrancan consignas diferentes, pero sí nos van a servir para cómo trabajar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros este año con ustedes? Acá ya pusieron guía de control, pero guía de control 1, estudio de oportunidad, muy bien. Esto es lo que hacemos primero, un estudio de oportunidad. En esta etapa, para este año, habíamos decidido nosotros trabajar sobre distintos sectores económicos financieros, y de ahí elegir uno, y de ese uno elegir el producto para invertir y evaluar el proyecto a través de esa inversión. Era un punto de partida, un posible punto de partida. Nosotros hoy, con ustedes, 2021, no planteamos eso. Planteamos un estudio de oportunidad y de límites de proyectos. Primera diferencia: lo que voy a mostrarles solo es un estudio de oportunidad sectorial. Es otra cuestión.
pero con ustedes planteamos un estudio de oportunidades y del límite de proyectos. Otra situación diferente. Parecida. Toca mucho, pero es parecida. Por otro lado, mientras que lo que yo voy a mostrar tiene 3 sectores industriales, y de ahí la selección de un producto para invertir en un sector amigable para la inversión, sustentable a la inversión económica, lo que ustedes están proponiendo, o lo que les propusimos a ustedes, es partir de los límites del proyecto en términos de las definiciones de la profundidad de lo más posible, en términos económicos, financieros, de vida útil, de rentabilidad, de comercialización, de estrategia. Y un estudio de oportunidad, somero estudio de oportunidad. 2 puntas, el estudio de límites y el estudio somero de oportunidad. Siempre el estudio de oportunidad es somero, es abuelo de pájaro mostrando de qué se trata. Acá vemos en el índice una situación actual mundial, un análisis de bloques económicos, una industria alimenticia, helado y el proyecto. Es decir, situación mundial, bloques económicos, industria alimenticia, helado. Helado, industria alimenticia argentina, bloques económicos, situación mundial. En ese sentido, se están armando los proyectos de oportunidad. El estudio de oportunidad en este año hablaba de un contexto económico durante el 16, el desplome del petróleo, otros indicadores macroeconómicos, el Brexit, que estaba de moda, el efecto Donald Trump, y cómo era la crisis de los refugiados, cómo eran los impactos, el análisis del Mercosur, ya me metía en Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia, que es la fase de la incorporación de Venezuela y Bolivia, Uruguay, el conjunto del Mercosur y qué interviene en cada uno de los sectores, las potencias del Mercosur, el desarrollo, la evolución del comercio total en el Mercosur en los distintos países. Esto es macroeconómico. La Unión Europea, las asociaciones, no son 25 hojas, no son 50, esto es información seleccionada, es la idea. Puedo tener yo un montón de información y solamente seleccionar alguna que me falta. El NAFTA, las zonas de libre comercio en el mundo, cómo se incrementa la industria alimenticia argentina. Acá ya me voy cada vez más chiquito a hablar de la industria alimenticia. Alimentaria. Sí. Perdón. Ahí con respecto a la situación mundial y a la situación de bloques, lo que se tiene que investigar, ¿tiene que estar de alguna forma enfocado al sector o es solamente los aspectos principales que hoy, por ejemplo, o sea, los aspectos principales que gobiernan en el momento de cada uno de los bloques o de la situación mundial? Yo pondría de estos grandes sectores a nivel mundial, pondría 2 renglones de cada uno. Es cómo involucro yo el sector económico, estos grandes bloques económicos mundiales, cómo me impactan en mi sector económico. ¿Qué sector económico tenés vos? Agroindustrial. No, agroindustrial. Sí. ¿Cuál es tu producto? Alimento balanceado. Alimento balanceado. Bien. Entonces, voy directamente a una macroeconomía y ya me tiro al sector industrial al que pertenece tu producto. No me deliro con muchos más datos que no me interesan, que no sirven, porque yo el sector económico, vos el sector económico ya lo tenés. Te tenés que dedicar a profundizar el sector económico, no a profundizar los grandes bloques económicos. Mercosur, NAFTA, Unión Europea. Profe. Sí. Claro que a mí también me hacía ruido por ahí en lo macro, que habían cosas que no iban al caso por ahí, eso puede ser. También veo que hay 188 hojas que me llamó la atención. La extensión No, pero esto es parte de todo el proyecto. No habla de... Gaspar, no habla esto del estudio de oportunidad en 200 páginas. No. El estudio de están las 4. ¿Eh? No, que están las 4 entregas, más vale, sí. Claro, están las 4 entregas. Acá esto habla de la
Aparte no necesito todo. Bueno, sí, Profe, perdón. Inventario Argentina. Una pregunta, ¿de dónde nos recomienda que podríamos sacar datos, por ejemplo, en estudio macroeconómico, con respecto al macroeconómico, con respecto, por ejemplo, qué porcentaje del PBI de Latinoamérica o de Argentina ocupa nuestro sector? ¿Sabe de qué fuente podríamos tomar de ahí? ¿Qué organismos hay que nos puedan brindar eso? The Economist, la revista, en realidad no es una revista, sino es un gran portal de economía, se llama The Economist. Puede ser, si no, la revista Mercado, que no es una revista, de ahí sale la revista, es un gran portal, mercado.com creo que es. Bueno, y de alguna fuente que vos creas, y ahí los dejo libres para que piensen, que vos creas que son fuentes creíbles, confiables y veraces. Porque de esto se trata también, de cuando vos estás buscando en tu consultora, todos estos datos ya los tenés guardados. Porque vos ya elegiste cuál es tu medio de información. Y tu medio de información es cuál es tu lectura o qué lectura necesitas de tu medio de información. Veraz, concreta, creíble y confiable. Porque si no, después cometemos de los errores que yo catalogo como 5 posibles errores. Aplicar mal herramientas. En un estudio de oportunidades no se aplica ninguna herramienta de localización de planta. Es un error conceptual. Leer mal información o tener mala información. Error de criterio en la información, error de mala información. Y después de credibilidad y de profundidad en la información. Por lo tanto, todos estos errores de conceptos, de aplicaciones de malas herramientas, de formación de criterios en lectura de información y en mala información, llegan a darnos grandes problemas en lo que son las evaluaciones de los proyectos en términos de veracidad o de credibilidad en la evaluación. Soy un mal evaluador de proyectos, si tengo esos 5 errores que dije recién. Profe, y en cuanto a de qué años tomamos los datos, por ejemplo, si encontramos estadísticas sobre el porcentaje del PBI del sector de 2018, 2019, ¿podemos tomar ese dato o es demasiado viejo? Los últimos que estén colgados en la página o en cualquier página. El Ministerio de Economía argentino, mecon.com, mecon.com.ar, Mecon, Ministerio de Economía, da datos de Argentina y del mundo también. Son datos reales, son datos creíbles porque son oficiales. La interpretación de los datos es lo importante. ¿Qué leo cuando leo un dato? ¿Qué busco cuando leo un dato? Bueno. Bien, entonces en el análisis macro termina siendo más importante lo que nosotros desarrollemos o analicemos con respecto a esos datos que la cantidad de datos que presentamos. Tal cual, sí. Y, por ejemplo, acá, la industria, la evolución de todos de los sectores industriales argentinos. Esto debe ser 2014. Alimentos, 73.6, esto es competitividad sectorial argentina. Es un índice donde la medida es el 100%, el máximo, y veo cuál es la competencia de cada uno de los sectores, o el promedio país está en el 63. Digo, acá tenemos alimentos, farmacia, insumos básicos, productos químicos, bebidas, tabaco, maquinaria, equipos, y el último, madera, que tiene una participación de competitividad del 56%. De 56 para arriba voy a elegir la competitividad de cada uno de los sectores que yo tengo. El sector de alimentos se produce en el primer año, tiene 73 sobre 100, está leyendo bien lo que dice, ¿no? El trabajo evidencia, los recursos farmacéuticos es otro, la industria de los alimentos, la bebida, el empleo, cómo va involucrándose cada uno de ellos en el PBI. Comercio interior, exterior, exportación, importación del sector. No está hablando del producto, sino del sector. Principales destinos, Brasil, Países Bajos, España. Si hago exportaciones, si no, esto no me interesa. Si no exporto, no me interesa.
exportaciones por rubro. ¿Me interesan los rubros? No, me interesa solo el mío. Pero es un dato la exportación, si es que exporto. Industria de alimentos, bebida en cifras, desde el 2010. Las empresas, cómo son, qué tipo de empresa tengo, microempresa, pequeña, mediana y grande empresa, entre 2.000 y 600. La participación del mercado del helado en Argentina, un promedio de 7 kilos por año por persona. Eso es dato de una asociación de helados. Hay dos tipos de datos que yo puedo tener en la medida o en la mirada del mercado. Un dato que es de cuestas, se llama fuentes primarias, y un dato que es 7 kilos por año por persona, que es un dato de fuentes secundarias, que es medición, estadística. Entonces, yo tendré que ver cuál de los dos es más creíble. Siempre tiene más certeza una muy buena encuesta a un mal dato de consumo per cápita. Porque el consumo per cápita a veces habla de todo un mercado o a veces habla de solo el mercado que consume. Bueno, entonces tengo que ver cómo se distribuye esa. Dice, a pesar del consumo que está bien, va perdiendo estacionalidad. Antes solamente tomábamos helado los domingos y el verano, ahora se toma durante todo el año. El verano sigue siendo la estación de más ventas, los meses cálidos del 80%, el sector económico ABC1, C2, C3, clase alta y media. La encuesta indica que los consumidores son. Esto es importante. Esto es un dato importante de cómo va a ser tu mercado. Pero es dato, no es definición fina, es datos todavía. La producción, habla de producción, ahora sí se mete al proyecto. En el proyecto define lo que son los consumidores, la expectativa del producto, los competidores y las fortalezas, la oportunidad, las debilidades y las amenazas. Y acá terminó el estudio de oportunidades. Porque hablaba de oportunidades nada más. Hablaba de distintos sectores económicos y el de oportunidad. Parecido a lo que tienen que hacer ustedes. Pero ustedes además tienen que marcarle, no arranco de un macroeconómico, arranco del sector, el producto, y arranco viendo estudios financieros, jurídicos, contables, políticas de desarrollo del sector y del producto. Y hablo, y me voy al producto en sí, que ahí, como dice la unidad, la guía de control 1, que empieza a desarrollar todo lo que dice la guía de control 1. Y hablo de los límites. El producto va a ser de tal manera, este proyecto va a ser de tal manera. Los límites van a estar puestos a nivel, por ejemplo, a nivel comercial, desde la producción hasta la venta, en el sector mayorista, minorista, o puerta de fábrica, o al consumidor final. Eso lo tengo que tener bien definido y bien claro. La vida útil del proyecto va a ser 10 años. Desde los primeros 2 años, o solamente 1, que va a ser el año de la construcción, y luego 10 años de periodos productivos, incluidos estos 2. Entonces, acá termina. Luego de investigar el universo de oportunidades, la realización de inversión, ámbito mundial, la República Argentina inicialmente con. Nosotros, en la región seleccionada, puede ser Córdoba solamente. En contexto de pandemia, el mercado puede ser definido como Córdoba. Cuando yo defino la extensión del mercado geográficamente, Córdoba. Pero también puedo decir con un asentamiento en San Francisco, o Parque Industrial Villa María, o Parque Industrial Río Cuarto. Entonces, tiro la idea de dónde puedo estar localizando mi empresa, pero no la definición. Cuando hablo de mano de obra, necesidad de mano de obra calificada, necesidad de mano de obra técnica, necesidad de mano de obra que terminaron la primaria, o necesidad de mano de obra de ingeniería calificada porque estoy haciendo software. La segunda parte es, bueno, y ahí terminó la primera parte, no está. Pero sí tengo que hablar de los límites. Tengo que hablar cuáles son los límites de mi proyecto. Porque, por ejemplo, pasta de maní. ¿Alguien hace pasta de maní en este curso? Yo puedo tener mi producción
o comprar producción y vender solo la pasta, o vender la pasta y otra cosa más. Digo, ahí viene el tema de qué es lo que necesitamos, qué es lo que, hasta dónde es el estudio que yo tengo que hacer. La segunda parte, ya terminó la primera parte, siempre todas las partes terminan con un estudio, con un informe de apreciación. Y en realidad, cuando uno está haciendo una evaluación y presenta el estudio de oportunidades y límites, solo presenta el informe. El informe que podría hacer el análisis de la información en términos de amenazas, fortalezas, solo el informe. Después, si alguien está interesado en algún detalle que está leyendo que le llama la atención, pide el interior de ese informe, pide más datos. Nosotros acá presentamos todo y el informe, porque obviamente eso tiene una función pedagógica. Pero cuando yo presento el informe, no presento mis fuentes. Tampoco presento lo que yo analicé de esas fuentes. Presento el informe. Me preguntás por qué el sector de comercialización va a estar desde la fabricación hasta la venta export, a puerta de fábrica. Bueno, ahí diría otra cosa. ¿Por qué el precio de mercado interno que yo elegí es tal o cual y hay alguien que me dice no, es otro, el estudio de precio es otro? Bueno, ahí empezamos a discutir esto que yo hablaba de el buen uso conceptual de los criterios, el buen uso conceptual de las herramientas, el manejo de la información, la selección de información y la profundidad de esa información. En un estudio de oportunidades, eso es lo que también preguntaban recién, en un estudio de oportunidades, el último año para datos es válido. Y si yo encuentro datos del 2019, también es válido. Hoy, con la pandemia y con la crisis que estamos viviendo, va a haber escasez de datos del 2020. Sobre todo porque tampoco hubo grandes actividades económicas en el 2020 que marcaran tendencia o que marcaran datos. A ver, industria alimenticia sí hay datos, construcción, el sector de la construcción sí hay datos, el sector de la madera, el sector textil, sí hay datos porque fueron sectores que siguieron avanzando y se abrieron otros sectores también económicos en la sanitaria y los equipos médicos, se abrieron otros sectores de definiciones económicas. Bueno, el segundo gran estudio que tenemos que hacer y que viene de la mano es el estudio de previabilidad. Y el primero de los estudios de previabilidad es el estudio del mercado. Estudio del mercado. El estudio del mercado, demanda, oferta, precio, proyecciones, capacidad de planta, son mis definiciones para después hablar de sistema de venta, programa de producción, suministro, planificación estratégica. Eso es lo que tengo que definir en el estudio de mercado. Entonces, ahí sí, ya en este estudio, como pertenece, este estudio de mercado pertenece al gran estudio de previabilidad, la idea es tener una mayor profundidad en información y en desarrollo. Mayor profundidad. Por lo tanto, acá no solamente voy a decir, sí, háblese. No, perdón, tenía una duda, pero ya me la resolvió antes, así que, disculpe. Yo voy a... Dale, bien, entonces, cuando en el estudio de oportunidad hablaban de que el mercado era una región de Córdoba, y lo decían, y que la planta podía estar asentada y ahí hablábamos de dos cosas, donde asentó la planta y del mercado. Pero bueno, acá cuando hablo del mercado tengo que mostrar y demostrar que más profundidad en lo que es el mercado. Ya tengo que definirlo regionalmente, por edad, por sexo, por gusto, por expectativa, a quién va dirigido mi producto. Tengo que empezar a trabajar con más profundidad en la definición geográfica del mercado. También el producto puede estar dirigido a personas de clase media baja. ¿A quién está dirigido? A economías populares, ¿sí? Yo
no dejo no de sorprenderme, pero sí sorprenderme gratamente cuando veo que Mercado Libre, por hablar de alguna empresa, porque dije economías populares, está orientado a la economía popular. Ha hecho llegar herramientas financieras, económicas, a lugares donde nunca antes había llegado y no por Mercado Pago, y no por el QR, sino la gente que lo usa no es el gran inversor, que también lo usa, pero es una herramienta que está apuntando a economías regionales y a economías donde antes no se llegaba con herramientas financieras y económicas. Entonces me parece un buen logro el trabajo que hace esta empresa. En intervenir, en hacer intervenir este tipo de economías regionales que no tenían otro tipo. Bueno, esa es la definición del mercado, a dónde está apuntando y cómo. Cuando hablo de producto, tengo que empezar a definir el producto desde, acá dice helado. ¿Qué se entiende por helado? El código alimenticio, ¿cómo lo define? ¿De qué tiene? ¿Cuáles son los componentes de un helado? La clasificación. Habla del código alimenticio. El helado propio, ¿qué va a ser tu producto? Es un resultado de una paleta helada de 120 gramos, una visión mini, una alternativa más económica, más pequeña, maracuyá, kiwi, ananá, limón, las 4 variedades de la paleta. Este es el producto que fabrican ellos. Siempre cada producto tiene que estar estudiado desde el crecimiento del desarrollo del mercado, la vida útil del mercado. Creo que acá la característica está puesta en un mercado que está en desarrollo y está profundizando cada una de estas elementos. Bueno, ahí está la paleta, una imagen ilustrativa tiene, pero bueno, nada. El análisis del mercado es un estudio que tiene oferta, demanda, precio y comercialización y saca conclusiones de lo que es el mercado. Las conclusiones van a ser la capacidad de planta, el ingreso por venta, un programa de producción, un programa de suministro. Datos primarios, datos secundarios de información, estudio de la demanda, estudio de la oferta, demanda saturada, insaturada, cuáles son las temporalidades que tiene y no estoy llegando, bueno, ahí la investigación de cuánto se consume de helado en época de calor, de frío, de verano, cuántas veces por día, eso es una encuesta, cuántas veces por día, la encuesta se puede hacer por internet, no se puede hacer por internet, se puede tomar directamente los 7 kilos por año, por persona por año, cuánto se pagará también, está la pregunta. Y bueno, el análisis de fuentes secundarias, los 6.9 kilos por año por persona, según el fabricante de helado, ya tomamos 100 gramos menos que el dato anterior, porque se afinó mucho más el dato ahora, el consumo per cápita y los sabores pedidos. Bueno, esto es dato. Con estos datos yo después tengo que interpretar el análisis de la estimación de la demanda por año en la población de Córdoba, desde el 2007 al 2016, y el crecimiento de la demanda y cuántos kilos por año tengo para poder trabajar como demanda. Para que la demanda ahora está puesta en un montón de personas que ahora también quieren, y se hace una proyección, pero también hay personas que quieren trabajar sobre el producto, entonces se llaman oferentes esos, y el estudio de la oferta me va a decir cuál es mi demanda, cuál es mi posibilidad de trabajo. Hay una proyección, un análisis de la demanda estadística y una proyección con una gran dispersión de datos al final del cono que se abría. Y yo después tomaba un dato. Sobre esta proyección yo tomo el dato. ¿Qué dato elijo? Es otro tema. Acá el consumo de helado per cápita, cómo es la proyección en los años, la demanda potencial, ¿no? Y cuál es el dato que sacamos de la demanda potencial en 10 años. Esta es la posible demanda potencial que ellos eligieron, pensaron, estudiaron la oferta después, ya tienen una demanda potencial. La oferta, Bariloche, Caserato, Cremero, Grido, otras, bueno, ahora aparecen otras, ¿no? Cremolati está por ahí, debe estar nuevo por ahí. Pero todos estos son la participación del mercado de los primeros oferentes que tengo como oferentes que compiten conmigo. Entonces yo, entre la demanda, potencial demanda que decía ahí, y el oferente que me está poniendo, digo,
¿Cuánto me queda a mí para poder trabajar en helado? Y acá vemos que hay una proyección de la oferta y el estudio de precios. Ahora veo y estoy tratando de llegar, bueno, hay una planificación, los canales de distribución, los sistemas de venta, personal a distancia multinivel. Esta gente va a vender al por mayor estilo Grido, que vende en puntos de venta, pero también vende en franquicia. Estrategia de introducción al mercado, proyecciones locales, programas de desarrollo del mercado. Y cuando llegamos a la política de ventas, y ahí en algún lugar estoy esperando casi proyecciones de ventas a lo largo de los años, en los distintos meses. Con tal de que sea por año está bien, ¿eh? Con tal de que sea por año está bien, no hace falta irse mes por mes, en los distintos periodos de desarrollo, hasta el 27, los 10 años de desarrollo del proyecto, es anual, no hace falta ir mes por mes. La estimación de ingreso por venta está bien, ¿no? Año por año, ¿cuál es la estimación de ingreso por venta? El programa de producción, que no lo vi todavía, y la definición de capacidad de planta. Y era una estimación de costo, no hacía falta ponerla, pero estaba por ahí. Sí, el programa de producción. Sí, Agustín. Bueno, profe, una pregunta. ¿Se me escucha ahí? Sí, se lo escucha. Para el plan de ventas, o sea, la cantidad de unidades que vamos a vender, nosotros lo definimos según, nosotros trabajamos con el bioetanol y Sí. entramos a la Secretaría de Energía y definimos el nivel de producción, el nivel de venta, hicimos un promedio de las ventas mensuales, digamos. ¿Está bien hacerlo así o hay que analizar la oferta, la demanda? Porque tenemos los números de las ventas por mes desde 2009 hasta ahora, y entonces hicimos un promedio de las ventas, pero desde 2016 creo que es cuando arranca el corte del 12% del bioetanol. Vamos desde el 2016 hasta ahora y hicimos un promedio. Se achicó la brecha, digo, del 12% cayó a... No aumentó. Antes era, no me acuerdo, pero hubo un 10%, 8%. Ahora es del 12%. Bien. O sea que tengo más posibilidades de vender, ¿eso me estás diciendo vos? Claro. Eso lo pusimos en el estudio de oportunidad como. Bien. Sí, vos podés sacar tu demanda, tu capacidad de planta en relación a eso que me estás diciendo. A lo que se vende. Lo que se vende es la demanda. Si vos vendés algo es porque alguien te lo está demandando, es la demanda pura. ¿Quién ofrece? Tenés que ver. Y en función de la demanda y la oferta, saca cuál va a ser tu posible venta. Porque vos estás pensando en solamente la demanda, pero hay mucha gente que o está fabricando bioetanol o que ya fabrica. ¿Quiénes son tus principales competidores? Y en Argentina hay 6 empresas. Esas 6 empresas que el mercado tiene de esa demanda. ¿Cómo? ¿Qué aporte al mercado tienen de esa demanda que vos me estás diciendo? Porque vos me estás diciendo, se venden tantas unidades. Yo interpreto que eso es la demanda. Ahí en la Secretaría de Energía te da esos datos de cada empresa, cuánto fue vendiendo de 2012, que de 2012 arranca el bioetanol. ¿Y quedó margen para que vos vendas? Y tenemos que analizarlo eso. Pero al nivel de ventas que definimos nosotros en nuestro proyecto, hicimos eso, un promedio de las ventas de todas las empresas, hicimos el promedio de ese. Bien. No sé si se puede trabajar con ese número. Sí, se puede trabajar con eso. Vos tenés que buscar cuál es entre la venta y lo que ofrecen tus competidores, si te queda alguna brecha que podés llegar al 12% ese con tu producto. Claro. Gianni Campana, cuénteme. ¿Qué tal, profe? Sí, yo soy del mismo grupo que Agustín. Lo que quería acotar un poquito era que esa estimación de la demanda que hicimos
Partimos de eso porque una de la primera guía, sí, bien creo que es, como que las estimaciones eran un poquito así como introductorias para después en la segunda guía hacer ya el estudio profundo de demanda y de oferta. Por eso era como más estimado, elaborado con promedios, algo así, porque todavía era como el estudio previo al que propiamente el de mercado. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que me decís. De hecho, Sí. eso es lo que estoy tratando de que vean la diferencia cuando les muestre, porque estoy mostrando los dos estudios, un estudio de Claro, oportunidad de vuelo de pájaros y un estudio de previabilidad de mercado, el estudio de mercado, la primera de las herramientas. claro, porque justo a mí quizás verlo así todo, verlo todo así de una y después yo lo relaciono con por ahí con las guías y todo eso, se me va mezclando un poquito bien lo que es previo y lo que es ya propiamente el estudio en profundidad, digamos. Bueno, yo acá estoy mostrando el estudio de previabilidad, el de mercado es un estudio de profundidad. Claro. Y ahora tengo una pregunta y una... Bueno, cuéntenme que esos participantes que levantaron la mano, ¿quiénes son? No veo quiénes son, así que hablen. Yo Profe, todavía tengo la mano levantada. Perdón. yo tenía una duda porque también tenemos el biodiesel y lo trabajamos por ahí distinto. Cuando elegimos la capacidad a la que queríamos limitarnos, vimos que era entre 5.000 y 10.000 toneladas anuales, que bueno, le íbamos a proyectar, como decíamos antes, y por ahí es el número de programa que tenemos ahora. No sabía si había que entrar en más detalle o algo. En el Y la estudio otra duda era de que, falta más detalle. claro, y la otra duda era que por la ley, en el caso del biodiesel, antes era de 10 y ahora está en 5 el corte, y si no estaba equivocado, en el bioetanol era de 6 y bajó el 3. Eso me dio duda de cuán actualizado estamos El grupo dijo otra cosa, ¿no? ¿Vieron? Estoy hablando de esto, capacidad de información y credibilidad. Y después lectura de esa información. No sé quién tiene la verdad, ¿eh? Perdón que interrumpa. La ley, sacaron hace muy poquito una ley, no sé si la aprobaron la semana pasada, ¿Sí? en lo que ese 12% está compuesto en partes iguales por bioetanol de caña y bioetanol de maíz. Nuestro grupo va a trabajar bioetanol de maíz y lo que hicieron en la ley fue que lo que modificaron fue que de ese 6% que participa el bioetanol de maíz, dejaron fijo el de caña, como que no lo quieren tocar al de caña, pero el de maíz dijeron que si cuando el Estado considere de que encarece a la nafta, por así decirlo, lo puede llegar a reducir, pero sigue siendo 6 por ahora. Perfecto, bien. Bueno, cada uno pondrá su justificación de lo que está diciendo y hay dos grupos que ya tenemos lecturas diferentes de la misma información o de distinta información con diferentes fuentes. Está bien, profundicen eso y lean bien. Consúltense entre ustedes si quieren. Bueno, una cosita que termino esto de capacidad de planta, definieron capacidad de planta efectiva, definieron un programa de suministro, por año debería ser, lo definieron por mes, 3.000 unidades, una planificación estratégica y bueno, algunos otros puntos más por ahí y llegaron a una conclusión. Siempre trabajan sobre una conclusión, ¿no? De llegar al cuarto año de la carrera, bueno, ahora, listo, después siguen otra historia, ¿no? Hay anexos, hay encuestas, digo, ya está, eso, y hay bibliografía de dónde tomaron cada uno de los datos, no sé. Alimentosargentinos.gov.ar hoy es una página interesante, Infobae es una página interesante, ¿eh? Toda la parte de industria argentina es alimentosargentinos.gov.ar. Bueno, vos sabés que, o ustedes saben que 3 grados está haciendo acá en mi casa, así que tranquilo. Ustedes saben que en el otro grupo me preguntaron cómo se cotiza esto, cómo es la clasificación de honorarios. Entonces, fueron y leyeron que y ahí venía la duda, ¿no? Había 2 rubros de honorarios. ¿Ustedes buscaron honorarios en el Colegio de Ingenieros Especialistas? Ese que está en la calle de Jujuy antes de Humberto Primo a la izquierda, o en la página del colegio, el CIEC,
Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba. Sí, Ahí profe. nos agrupan a todos los ingenieros especialistas. Y ahí es donde tenemos los honorarios. Y resulta que había dos tipos de honorarios. El primer honorario era día de gabinete, 15.000 pesos, día de gabinete más trabajo de campo, con viático y desayuno, cena, almuerzo y dormida, 25 o 20.000 pesos por día. Y después había otro rubro de honorarios donde era la fabricación de una máquina, y bueno, obviamente no estamos haciendo la fabricación de una máquina, pero sí decía día de proyecto. Por proyecto terminado se cobra el 9% del proyecto y la mitad del 9, el 4,5% en conducción técnica. O el 12 y el 8 dependía el monto del proyecto. Y la gente, los chicos me preguntaban, ¿cómo cotizo esto de proyecto, este proyecto? La pregunta es, ¿a ustedes qué les parece? ¿Se cotiza por unidad de proyecto o se cotiza por unidad de día? Tiren uno. ¿Qué les parece que es su trabajo en esto? ¿Qué están haciendo ustedes en esto? ¿Bustos? Diga, piense. Me parece Tire que uno. por unidad de día. Por unidad de día. ¿Por qué? Y porque puede haber proyectos que el estudio dure mucho más que otros. Está bien, a ver, sí, es por unidad de día, porque ustedes están haciendo la evaluación del proyecto, no están haciendo el proyecto. Alguien está haciendo el proyecto. Ustedes están de eso buscando los datos necesarios para evaluarlo. Porque, por ejemplo, cuando acá habla el estudio de mercado, habla de precio, no es un precio, digamos, no es el precio que se saca costeando precios, sino que este es precio del mercado interno y hasta puede ser un precio ponderado del mercado interno, en donde ustedes compiten o hacen el proyecto. En el sector del mercado donde ustedes hacen el proyecto, donde comercializan. Pero ese dato me sirve para evaluar el proyecto, no me sirve para vender el producto. Entonces, lo que están haciendo ustedes es un estudio de evaluación, no están haciendo un proyecto de inversión. Entonces, por eso no se puede cotizar esto como un proyecto de inversión. Se cotiza como un estudio de evaluación del proyecto de inversión, donde lo que ustedes están haciendo es recolectando los datos necesarios para la evaluación. Bien, perfecto. Partiendo de esa base, ahora dejo de compartir un poquito de esto. Ya les mostramos un pantallazo y hasta hablamos de cotización, ¿no? Porque es difícil saber cotizar su trabajo. Si un estudio de oportunidades para un proyecto grande puede tardar 2 meses. Un estudio de oportunidades para hacer un proyecto mediano y pequeño, como el que estamos haciendo nosotros, cada uno de los grupos, no es empresa grande, es una empresa mediana y pequeña. Tarda 1 mes. 1 mes y yo tengo toda la información en mi casa y ya seleccionada. Que cuando yo la busco en cada una de las carpetas, antes era papel, ahora está todo en internet, o lo tengo todo ya descargado. Esa información es realmente lo importante del estudio de oportunidades, es la información. Esta que ustedes están discrepando en algún punto, acordando en otro, profundizando y con qué nivel de veracidad tengo esa información. En Argentina y en cualquier parte del mundo la información es un valor, un privilegio tenerla y un valor importante para aplicarla. Aunque tenga todo y no lo sepa aplicar, está bien lo mismo. Bueno, hasta ahí vamos viendo, chicos, ¿qué opinan? ¿En qué estamos? Profe, le hago una pregunta con respecto al trabajo que mostró recién. Ese estudio que habían hecho de las empresas era sobre un segmento de mercado, de Grido, no sé quién estaba, Casegrato. Porque yo pensé que Grido tenía un mercado mucho más amplio, que tenía, por ejemplo, un 70% contra los otros, y ahí vi que tenía un 32%, y después había otra que decía 31%, que creo que era
no sé si era Casegarato, y me llamó la atención porque pensé que era un mercado que tenía grido, pero lejos, un 70%. No siempre es tan cierto como parece. Eso hablaba, primero hay que definir bien cuál es tu mercado, en qué lugar geográfico vos vas a competir, ¿sí? Porque, por ejemplo, Coca-Cola en el interior de Santiago del Estero, ¿sí? De Santiago del Estero, no tiene participación, o la participación es el 3% del mercado. Hay otras gaseosas que trabajan en ese mercado que no son Coca-Cola. Córdoba capital es al revés. Entonces, primero defino geográficamente tu mercado. ¿Qué es el lugar donde vos vas a trabajar tu producto? Córdoba, Santa Fe, Mendoza, la región centro, la región noroeste, la región noreste, no sé, Patagonia, Argentina. Fíjense que en otras partes del mundo, cuando ustedes mismos compran productos Patagonia, que no sean de exportación, no dicen fabricado en Chubut, fabricado en Río Negro, dicen fabricado en Patagonia, Argentina. Fíjense que ellos son un bloque económico en Argentina. A ver, primero definan su mercado. El mercado geográfico va a ser Córdoba, por ejemplo, ¿no? Estoy definiendo un mercado. Córdoba, Santa Fe y Mendoza, esa va a ser mi. Pero también lo defino. Está encarado a hombres entre 25 y 30 años de ingresos entre 70.000 pesos a 150. Estoy definiendo el mercado. Bueno, ese va a ser mi producto, va a estar puesto en ese mercado. Por el precio no va a ser un producto de primera necesidad, está orientado a un sector de personas y de sexo y de edades. Digo, es específico, ¿sí? No sé qué es el producto, puede ser varios. Gracias. Pero fíjate que cuando estudiaron lo de Grido, definieron el mercado y qué participación tenía Grido en este mercado. Bueno, por ahí va la historia, de cómo es, pero tengo que definir el mercado. Bueno, chicos, si no hay preguntas, el jueves espero que nos podamos juntar, que ustedes se puedan juntar con los grupos y nosotros separarnos por grupo. La idea es que los que vayan a rendir y los que se quedan con nosotros ya nos dividamos los grupos del 1 al 7, del 11 al 17 voy yo, Guillermo va con el resto y ya ponemos fecha en primera entrega, ya tenemos que empezar a... Y ya tenemos que poner una fecha, porque si no, no se van a juntar, los chicos son a veces como nosotros, si no nos ponen una fecha límite, nos noviembre terminarían, el 15 de noviembre terminan las clases, tendremos que estar pensando ya, son 3 entregas, tendremos que estar pensando una ahora en septiembre a principio y así. Septiembre, octubre y noviembre. Última semana de noviembre. Bueno, ya vamos a tomar una definición de la fecha. El 15 de octubre tienen que empezar con las presentaciones. Por eso. Así es. Bueno, dice chicos, que la del medio es un poco más rápida, capaz que... Bueno, dale, ya le pasamos la fecha. Que estaría bueno eso si el jueves plantean dividir las salas para compartir por ahí pantalla y asegurarnos de información y pisar ya sobre más firme en eso, me parecería bueno. Totalmente, porque fíjate que lo que nosotros estamos proponiendo es, ya el estudio de oportunidades tiene que estar bastante avanzado y ya empezamos con la segunda parte, que es la unidad de control 2, fíjense que es el estudio de mercado. Ya vamos por ahí, como pensando que ustedes van avanzando, pero tienen que juntarse. Así aparecen las dudas, el jueves nos dividimos por grupo y empezamos a trabajar más fino. Buenísimo. Guille, te agradezco. Nos vemos entonces el jueves con ellos. Figueroa, muy bien. Mañana. Gracias, profe. Ahora puede ver San Pablo Palmeiras. Bueno, está bien. Mañana ya sabemos por quién vamos a hinchar. Siempre me gustaron los equipos brasileños que continúen los cuartos, pero bueno, no importa. Vemos mañana. Chicos, gracias por todo. Nos vemos.
Gracias, Chao, profe. Michelle. Chau, Chau, chau. profe. Chao.